Voy a desarrollar el contenido referente al sistema genital femenino y sistema genital masculino. En primer lugar, vamos a hablar del aparato genital femenino y continuamos con el masculino. Vamos a ver todo lo que respecta a sus generalidades. Eh, en primer lugar, los órganos genitales femeninos le vamos a clasificar en internos. Estos van a ser, como vamos a observar enseguida, eh, los ovarios, que son dos glándulas sexuales. También vamos a hablar de las trompas uterinas, el útero y la vagina. Y finalmente voy a desarrollar la parte de órganos genitales externos que están conformados por la vulva y los órganos anexos que se encuentran en ella. Aquí tenemos de manera general la disposición de estos órganos genitales femeninos. Tenemos ubicadas aquí a las dos glándulas, que son los ovarios, derecho e izquierdo. Tenemos también a las trompas uterinas, aquí, trompas uterinas. También tenemos al útero, aquí en el centro, un par. También tenemos a la vagina y finalmente la vulva, que vamos a ver en la última parte. En primer lugar, voy a hablar de lo que corresponde a los ovarios. El ovario es una glándula, como lo había dicho anteriormente, es una glándula sexual femenina que tiene secreción interna. Esto significa que es endocrino. Mediante ese conjunto de hormonas se aseguran las características sexuales femeninas, pero también es importante destacar que el ovario tiene una secreción externa, ¿ya? Donde ahí se elabora, por ejemplo, el ovocito primario, secundario, los gametos femeninos. Es importante destacar esto, ¿verdad? También vamos a hablar de su situación y algunos detalles importantes. En primer lugar, voy a destacar este dibujo. Está aquí un corte sagital de una porción abdominopelviana, donde vemos acá en color verde puro, vemos a la pelvis menor y la pelvis mayor extendida más arriba. Estos son los huesos que conforman la pelvis, tanto pelvis menor como la pelvis mayor. Aquí tenemos la línea terminal que está constituida, por ejemplo, por el margen de las alas del sacro, como vemos aquí. También tenemos la línea arqueada, la línea pectínea del pubis y las crestas púbicas. Eh, esta línea terminal es importante ya que aquí arriba, por debajo de ella, vamos a tener a lo que llamamos pelvis menor y lo que está por arriba sería la pelvis mayor, todo el resto de la pelvis mayor. ¿Qué órganos están contenidos aquí en esta pelvis menor? Eso es muy importante. Allí, por ejemplo, vamos a encontrar a la vejiga urinaria, también a los genitales y parte del tubo digestivo, que sería esta parte de aquí atrás, el recto y finalmente el ano. Acá podemos observar el útero con las trompas. Bien, podemos destacar que los ovarios están ubicados por detrás del ligamento ancho del útero.
Y si tenemos en consideración la articulación sacroiliaca, que es esta, ¿no? Sacroiliaca, uno y otro lado, podemos decir que aproximadamente a unos 20 milímetros por delante, por delante de esta articulación, ahí vamos a encontrarle al ovario. De 8 a 10 milímetros por debajo del estrecho superior. Y 1 a 2 centímetros va a estar ubicada por encima y delante del borde superior del músculo piriforme. Es importante señalar que los ovarios toman esa posición definitiva aproximadamente a los 9 meses de vida intrauterina. También podemos destacar que el ovario tiene forma ovoide, como podemos observar aquí. Es, parece medio que está un poco aplastada. Tiene una longitud de 2,5 a 4,5 centímetros. Tiene un espesor de 0,5 a 1 centímetro aproximadamente. Eh, lo- el ovario presenta una cara lateral, una cara medial. Cara lateral y cara medial por la disposición en la cual se encuentra en la pelvis menor. Presenta también un borde libre. Su borde libre es posterior, mira hacia atrás, es delgado y tiene un borde mesoovárico anterior o también conocido como iliar. Tiene dos extremidades, como vamos a observar aquí, una extremidad superior que se denomina también tubárica y otra extremidad inferior que se denomina también uterina. Aquí podemos observar en este esquema la ubicación aproximada del ovario delante de la articulación sacroiliaca en este caso. Aquí también podemos observar la ubicación del músculo piramidal que se encuentra por debajo. Recordemos que esta posición es adoptada aproximadamente a los 9 meses de vida intrauterina. También ya vimos que tiene forma ovoide, también vimos sus caras, sus bordes, sus extremos. Aquí en esta imagen identificamos al útero, pero esta es la vejiga urinaria. Aquí tenemos los uréteres, derecho e izquierdo, y el útero por detrás. Acá están ubicados los ovarios. Aquí se puede identificar bien la posición en la que está. Esta es su cara lateral, esta sería su cara medial. También sobre el color se puede decir que es blanco rosado y tiene una serie de medios de unión. Quiere decir que no está ahí, entre comillas, flotando, sino que el ovario está sostenida en su posición mediante una serie de ligamentos. Es muy importante destacar los medios de fijación que presenta el ovario. En primer lugar, vamos a hablar de su medio de fijación más eficaz que está aquí arriba, que es el ligamento suspensorio del ovario. Ese es el primero. Después también tenemos el mesosalpinx, que está aquí abajo. Aquí se encuentra reclinado em, la trompa uterina hacia abajo y se puede observar aquí el mesosalpinx. El mesosalpinx que va desde el borde mesoovario anterior
hasta el infundíbulo de la trompa uterina. Entonces, aquí se puede ver que está en contacto íntimo tanto con la trompa uterina como con el ovario. Luego tenemos también el ligamento propio del ovario, el ligamento propio del ovario. Este también es un ligamento importante, es como un cordón redondeado que va desde el borde anterior del ovario hasta el ángulo del útero, como observamos aquí. Por último, tenemos el mesoovario. El mesoovario que está formado por una hoja peritoneal posterior del ligamento ancho. Pero hay algo muy importante que destacar sobre el ovario, que es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad peritoneal, pero no está revestido por peritoneo, o sea que está desperitonizado. Este es un detalle importante que presenta el ovario. También podemos decir que tiene algunas relaciones importantes, por ejemplo, atrás se relaciona con los vasos ilíacos, arriba con los vasos ilíacos externos, como vamos a ver enseguida, por delante está el ligamento ancho y abajo los vasos umbilicales. Aquí podemos observar en esta imagen, vemos el hilio del ovario, que dijimos que el hilio del ovario representa al borde mesoovárico, que sería el anterior. Este es el borde iliar, el hilio. Acá nosotros en esta imagen vemos el ovario que está reclinado hacia abajo para poder visualizar bien este borde iliar. Este tubo en color rojo que representa a la arteria ovárica. ¿Ya? Acá tenemos los vasos ováricos. El rojo representa a la arteria ovárica. Esta es la arteria principal, rama de la em, aorta abdominal y proviene de la arteria uterina que está aquí. Tenemos entonces aquí la arteria uterina y aquí tenemos a la arteria ovárica. Y observamos a las dos arterias, la arteria ovárica y la arteria tubo-ovárica, las principales ramas arteriales que aportan el flujo sanguíneo. Recordemos que aquí observamos el borde mesoovario donde está el hilio, o borde también llamado borde iliar. En cuanto al retorno venoso, tenemos una red que proviene del útero, acá medialmente, la red útero-ovárica, ahí donde se desagua la sangre, y lateralmente a través del plexo pampiniforme. A continuación tenemos a la trompa uterina, también conocida como trompa de Falopio por su epónimo, u oviducto. Eh, esta trompa uterina u oviducto es un conducto que podemos decir que es bilateral, extendido desde la extremidad em, tubárica del ovario hasta el, el cuerno del útero, que está aquí en este ángulo. Este es un conducto, o un tubo, que es muscular,
y está tapizado internamente por mucosa, que es la que a través de ella se va a conducir el ovocito a la cavidad uterina. En cuanto a lo que son sus características generales, podemos decir que la trompa uterina mide aproximadamente unos 10 a 12 centímetros. Esto aclarando, ¿verdad?, que es en la mujer adulta. Tiene forma de cilindro hueco con, con un extremo dilatado, es el que vemos aquí, un extremo dilatado, que es la tuba o la trompa. Su dirección general es de lateral a medial. Esa es la dirección que sigue. También podemos observar que tiene una serie de partes, ¿verdad?, que están, que están señaladas aquí. Tenemos, por ejemplo, esta parte dilatada de la tuba o trompa. Esto es lo que se llama infundíbulo o pabellón, que presenta un pequeño orificio en el centro que se denomina ostium abdominale. Este es el infundíbulo. Luego tenemos esta porción que se va estrechando, que se llama ampolla. Luego tenemos una pequeña estrechez que representa al cuello. Y finalmente tenemos una porción uterina, que es esta que se conecta con el ángulo. También es importante destacar que esta pared externa del infundíbulo va a estar tapizada por peritoneo. La base que se encuentra aquí es bastante irregular y tiene unas proyecciones que podemos observarlas aquí, que se abren como una flor. Estas proyecciones que se llaman fimbrias o franjas. Existe una fimbria que está aquí, que es la más larga y desarrollada, y viene y se une aquí al ovario. Y esta fimbria recibe el nombre de fimbria ovárica, que se encuentra aplicada sobre su refuerzo fibroso, o sea, sobre el ligamento infundíbulo ovárico. Otro detalle interesante es que estas fimbrias, estas pequeñas hojitas que están aquí, flotan libremente en la cavidad peritoneal. Continuando hacia medial, tenemos más internamente aquí a la ampolla. La ampolla es bastante importante porque es acá donde generalmente el ovocito secundario que fue expulsado por, por el ovario, es en ese punto aproximadamente donde ocurre el fenómeno de la fecundación. Finalmente, y para destacar, tenemos a la porción intrauterina o intramural, que es esta que penetra aquí en la pared del útero en su ángulo. Aquí observamos con mayor detalle esta primera porción, que es el infundíbulo, que es la parte móvil. Dijimos que su parte lateral está revestida por peritoneo, tiene un pequeño orificio, comunica la trompa uterina con la cavidad peritoneal o el ostium abdominal. También podemos observar aquí a la fimbria ovárica. Fíjense, una de ellas que es más larga y toca al ovario, la fimbria ovárica.
La segunda porción, la ampolla o cuerpo, es la parte más estrecha. Tenemos la tercera porción intrauterina que atraviesa la pared del útero, especialmente el músculo, y se abre en el ostium abdominal. Aquí. Estas son entonces las porciones que conforman la trompa uterina. También tenemos unos medios de fijación. Estos medios de fijación consisten principalmente en el ligamento ancho y en el mesosalpinx, que está aquí. También la trompa uterina tiene un rico aporte vascular, en este caso recibe eh, lateralmente una rama de la arteria ovárica y desde medial recibe su aporte a través de las ramas de la arteria uterina. Entonces así se establece la irrigación de la trompa uterina, desde lateral y desde medial. También vamos a hablar del útero. El útero es un órgano muscular, es hueco, y su interior está tapizado por mucosa, que es en donde va a recibir al óvulo fecundado. Es el órgano que alberga al embrión y al feto durante el proceso de la gestación hasta la expulsión en el momento del parto. Esa es la importancia de este órgano. También él tiene una configuración externa que es la siguiente, tiene una serie de partes. Por ejemplo, tenemos aquí el cuerpo, tenemos una pequeña estrechez que se llama istmo uterino y finalmente tenemos el cuello del útero. Como podemos ver, tiene forma de cono, tiene unos 12 centímetros de largo y unos 2,5 centímetros de ancho aproximadamente. Entonces, estas son las dimensiones de un útero que es de una mujer que no está en estado de gravidez. Pues recordemos que cuando hay un embarazo, empieza a crecer el feto, el útero también responde de una manera particular y aumenta su volumen. Aquí vemos la ubicación del útero. Está ubicado por detrás de la vejiga urinaria, está delante del recto. Aquí vemos que por fuera están las trompas uterinas y en los ovarios. Esta es su ubicación en la pelvis menor. En este corte sagital también podemos ubicar al útero, aquí, que está em, ubicado por encima y un poco por detrás de la vejiga urinaria. Está aquí, la vejiga urinaria. También podemos ver que arriba se relaciona principalmente con el ovario y con las trompas uterinas y también podemos observar aquí un pequeño espacio de la cavidad peritoneal ubicada por delante del recto, entre el útero y el recto. Esta es una zona baja de la cavidad uterina, el fondo de saco recto uterino, conocido también como fondo de saco de Douglas. Finalmente también el cuello uterino tiene una relación aquí importante con la pared anterior del recto. Entonces estas son algunas relaciones importantes que tiene este órgano. En esta imagen lo que se puede observar es que el útero presenta unas variaciones en su forma y en su disposición. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos eh, el útero en anteflexión.
Esto es cuando la mujer está en decúbito dorsal. Quiere decir cuando está acostada boca para arriba. Eso quiere decir decúbito dorsal. Después tenemos aquí esta otra imagen, que es un útero en retroflexión. Quiere decir que va hacia atrás. Fíjense, aquí tenemos el fondo del saco de Douglas y va ahí hacia esa parte del útero. Esa es la retroflexión. Finalmente tenemos también el útero en anteflexión, aquí, cuando se flexiona hacia adelante. Estas son algunas variaciones que presenta. También tiene una configuración interior. Externamente está tapizada por una capa cerosa. Esa capa cerosa es lo que también se conoce con el nombre de perimetrio y está formada por el peritoneo que tapiza solo una parte del órgano. Esto es bastante importante. Una capa media, esta capa media es bastante gruesa y se denomina también miometrio. Es donde está el músculo liso uterino. Y tiene tres capas. Una capa externa, esta capa externa tiene una serie de fibras longitudinales. Una capa media que es tipo flexiforme, parece una red. Y finalmente la capa interna que tiene fibras longitudinales. Y en algunas partes pueden ser oblicuas. Em, a veces este músculo uterino puede presentar algunas enfermedades, por ejemplo, algunas enfermedades tumorales benignas como los leiomiomas uterinos. Tiene también unos medios de fijación a través de los cuales se mantienen en la posición dentro mm, de la pelvis. Esto es muy importante. Y está fijada principalmente, ¿verdad?, por el peritoneo. También están los ligamentos redondos por su inserción, continuidad con la vagina y, por supuesto, por el piso pelviano. Entonces, mediante estas uniones, el útero se mantiene allí en su lugar. Esto es bastante importante. Con respecto al peritoneo, se adhiere al útero, este peritoneo, en el fondo del saco recto uterino o de Douglas. Aquí vemos en esta imagen, tenemos en este corte sagital, podemos observar el revestimiento peritoneal. Fíjense ustedes, acá tenemos, voy a empezar desde aquí, este es el peritoneo rectal, que viene, se refleja. Luego está la cara intestinal del útero, que sería esta. Luego está esto se corresponde con el peritoneo anterior. Tenemos aquí adelante este reflejo de la membrana peritoneal que constituye el fondo de saco recto vesical. Entonces, ese es el revestimiento de peritoneo que cubre al útero. Fíjense que no le envuelve completamente, solamente en esos lugares que están marcados allí. También podemos observar acá algunas, algunos medios de unión que en realidad son unas fascias peritoneales. Que tenemos, por ejemplo, aquí, en esta parte posterior, vamos a ubicarnos, este es el útero,
Lo que está aquí esquemáticamente, este es el útero, aquí tenemos el recto y tenemos aquí la vejiga urina. Ahí nos ubicamos entonces en qué son cada uno de estos órganos. Y aquí tenemos el fondo de saco recto uterino o fondo de saco de Douglas, que es la porción más baja de la cavidad abdominal. Y aquí tenemos un tabique que une el recto con la vagina, el tabique recto vaginal. Adelante tenemos una situación similar. Tenemos también acá un fondo de saco. En este caso está ubicado entre la vejiga y el útero, es el recto vesical. Y también tenemos aquí un tabique fibroso intervésico vaginal entre la vejiga y la vagina. Entonces, son algunas de las coalescencias del peritoneo, el genital femenino. Solamente para citar como dato. También tenemos que hablar de su aporte nutritivo, en este caso, a las arterias que le irrigan, que principalmente provienen de la arteria uterina, que es esta, la arteria uterina, y también de la arteria ovárica. Hay que observar este detalle, que es un detalle bastante importante. Miren ustedes cómo esta arteria uterina presenta una serie de curvaturas bastante caprichosas aquí, ¿verdad? Pero esto tiene su finalidad. Este tipo de arterias, así con esta disposición, forma así como de viborita, se le conocía también como arteria de tipo helicina. Son arterias flexuosas que en este caso, en el útero, como el útero durante el proceso de la gestación se va a agrandar, entonces la arteria tiene esta forma para poder amoldarse posteriormente a la nueva dimensión que el útero va a adquirir durante el proceso de la gestación. Entonces, por eso tiene esta forma, no es una forma al azar simplemente, sino que tiene una finalidad muy particular. Continuamos con la vagina. La vagina es un órgano muscular membranoso que va desde el útero hasta la vulva, del útero a la vulva. Aquí en esta imagen vemos un corte sagital mediano de la pelvis femenina. Ubicamos acá la sínfisis del pubis, la unión de la porción pubiana. También vemos aquí la vejiga urinaria, el reservorio de la orina. Aquí vemos a la uretra femenina saliendo en la vulva. Y por detrás encontramos la vagina con su comunicación entre el útero y la vulva. La vagina es un órgano íntimo. Hay una sola vagina, es mediano y está situado en la cavidad pelviana, arriba del periné. Perdón, en el periné se encuentra en la parte inferior, abajo. También tiene una longitud aproximada de 8 centímetros, pero con la salvedad de que es extensible, puede aumentar su longitud. La vagina es el órgano de la cópula. También podemos decir que la vagina tiene una serie de partes. Por ejemplo, presenta una extremidad inferior que es la que se encuentra en el orificio vulvovaginal. Tiene en su interior la vagina unos pliegues transversales y la extremidad superior que está aquí es la que en donde vemos los sacos vaginales. Tenemos
Esta es la porción posterior del saco vaginal y esta es la porción anterior del saco vaginal o fornix. Su constitución anatómica, como ustedes ven, presenta tres capas: una capa mucosa, una capa muscular y una lateral. Estas son entonces las capas que presenta la vagina. En esta imagen vemos aquí un corte coronal de la pelvis. Aquí vemos al cuello uterino, este es el cuello uterino, esta es la cavidad o conducto cervical del cuello. Esto que vemos aquí es lo que se corresponde con el fornix vaginal, del lado derecho y el lado izquierdo, o fondo de saco vaginal. Y aquí vemos lo que corresponde a la pared posterior de la vagina, que es todo esto. Recuerden que este es un corte coronal y vemos acá la parte posterior. Aquí abajo observamos el vestíbulo de la vagina y podemos observar este repliegue que está aquí hacia abajo, medial, que es el labio menor. Y por fuera tenemos al labio mayor. Entonces ubicamos aquí los labios menores y por fuera los labios mayores. Y más atrás y abajo se encuentra el ano como referencia. Las arterias que van a dar su aporte nutricio a la vagina provienen de la arteria uterina, esta misma arteria que vimos anteriormente, esta parte superior. Su aporte sanguíneo va a estar dado por rama de esta arteria uterina. También hay una arteria vaginal larga y también de la arteria rectal media. Entonces tiene un triple aporte sanguíneo, la vagina en este caso. Luego pasamos a la parte de los genitales externos, lo que comúnmente se conoce como vulva, los genitales externos. Estos genitales externos están debajo de la pared abdominal anterior, en el peritoneo anterior, delante del ano y coronada. Quiere decir esto que arriba se encuentra el monte de Venus. Aquí vemos una imagen de los genitales externos, o vulgarmente conocido como vulva. Este conjunto de órganos externos de la mujer eh, está constituido por, como podemos ver aquí arriba, parte donde tenemos los vellos púbicos. Esto se conoce con el nombre de monte de Venus o monte del pubis. Monte de Venus en la literatura antigua. También aquí en esta imagen podemos observar a las formaciones labiales. Tenemos, por ejemplo, aquí al labio mayor y tenemos también al labio menor. Labio mayor, labio menor es lo mismo al lado izquierdo. Entonces, el lado izquierdo y el lado derecho tenemos las mismas formaciones. El labio mayor, como podemos observar aquí, está cubierto por tegumento. Este tegumento, esta piel es bastante delgada y se encuentra debajo de ella una capa muscular que es el dartos labial. Continuamos con la descripción de las formaciones labiales. Tenemos aquí el labio menor de la vulva, también conocido como ninfa. Eh, y acá podemos observar que el- entre entre ambos labios menores tenemos el espacio
que se conoce también como vestíbulo de la vagina. Eh, Podemos ver que en su extremidad anterior, aquí arriba en esta imagen, observamos al clítoris, que es un órgano eréctil de la mujer que es homólogo al pene en el varón. También observamos que tiene un engrosamiento que se denomina frenillo del clítoris y una capa cutánea especial que recubre al clítoris que se conoce como prepucio del clítoris. Este espacio comprendido aquí entre los labios mayores, más grandes, es lo que se conoce como hendidura vulvar. Dentro de la hendidura vulvar vamos a localizar aquí a los labios menores. También en esta parte anterior vamos a ubicarle el clítoris. También vamos a ubicar acá el vestíbulo de la vagina, la parte que está marcada aquí. Vemos aquí en la parte mediana, debajo del clítoris, está el orificio exterior de la uretra, que es el meato urinario, que en el caso de la mujer sirve de paso solamente de la orina. Generalmente aquí a los costados de este orificio de la uretra hay dos pequeños conductillos que son los conductos secretorios de las glándulas de Skene. También podemos observar aquí abajo, en esta parte de abajo, este es el introito de la vagina. Esto es lo que sería la vagina. Eh, Generalmente esto está cubierto por una capa de tejido eh, muy delgado que se denomina también himen, que consiste en una serie de pliegues, son unos pliegues cutáneos mucosos que tienen una dimensión bastante variable. En algunos casos puede ser muy grande, en otros puede ser muy pequeño. En otros casos puede cerrar completamente o a veces puede tener pequeños orificios. Dependiendo de su grado de desarrollo, esto puede tener algún efecto cuando se tiene la primera relación sexual o la primera penetración. Ese himen puede desgarrarse y producir un sangrado leve, dependiendo del caso, ¿verdad? Otro detalle que no es menor, fíjense ustedes aquí en la parte lateral y casi superior del introito, el orificio de la vagina, tenemos dos pequeños orificios que son los orificios donde se abren los conductos de las glándulas vestibulares mayores. Más abajo, aquí en esta zona inferior, vemos esta es la fosa del vestíbulo. Entonces, de manera general, tenemos el monte de Venus, tenemos las formaciones labiales, los labios mayores, los labios menores, tenemos al himen, tenemos también al aparato eréctil de la mujer, que es homólogo al del varón, tenemos el clítoris y también a las glándulas vulvovestibulares que están ubicadas aquí por dentro, por debajo, que vamos a ver enseguida. También tenemos una serie de glándulas anexas, por ejemplo, las uretrales, las glándulas de Skene, también las periuretrales y las vestibulares mayores que bien habíamos visto recién. En esta imagen superior vemos acá parte de la vulva vista desde afuera con su recubrimiento mucocutáneo. Podemos observar, por ejemplo, a la cabeza del clítoris
También vemos estos pliegues que van hacia el lateral que representan a los labios menores. Debajo tenemos el orificio de la uretra y debajo está el orificio de la vagina, el introito. Si eliminamos todo el contenido de lo que es la piel y la mucosa, queda al descubierto. Abajo tenemos hueso. Este es el hueso, el hueso del pubis. Vemos que aquí en color azul están los órganos eréctiles de la mujer. Acá tenemos el glande del clítoris, tenemos el cuerpo del clítoris y también tenemos el cuerpo cavernoso del pilar del clítoris. En este caso, este es del lado izquierdo y acá está el pilar del lado derecho. También podemos distinguir aquí el orificio de la uretra y también ustedes pueden ver aquí alrededor de la uretra y de parte del introito u orificio de la vagina, tenemos este cuerpo marcado en color azul en que está representando al bulbo del vestíbulo. Entonces, estas son las formaciones eréctiles que presenta la mujer. Esto está sostenido sobre una serie de músculos que no vamos a entrar a detallar. En esta imagen podemos observar aquí, esto representa a la glándula vestibular mayor, o también llamada glándula de Bartholin, que desemboca, como habíamos visto, lateralmente al introito o el orificio de la vagina. Luego tenemos el aparato genital masculino, que también presenta una serie de órganos que vamos a describirlos. Tenemos, por ejemplo, acá los testículos, que son pares, tenemos a la izquierda y a la derecha. Mm, Tenemos al epidídimo, que está ubicado aquí arriba, el epidídimo. También tenemos a las vías espermáticas. Ojo con esto. Tenemos las vías espermáticas que son las siguientes. Tenemos el conducto deferente, tenemos la glándula vesiculosa que se encuentra aquí, conducto deferente, glándula vesiculosa y los conductos eyaculadores y finalmente la uretra. Entonces, a esto se le conoce como vías espermáticas. Voy a recalcar esto, ¿verdad? Las vías espermáticas son entonces el conducto deferente, la glándula vesiculosa, el conducto eyaculador y la uretra. También tenemos unas glándulas anexas, en este caso la más importante es la próstata, ubicada debajo de la vejiga urinaria y por arriba de la raíz del pene. Tenemos también a las glándulas bulbouretrales que están ubicadas aquí cerca de la raíz del pene, en la parte superior. Y finalmente tenemos el órgano eh, del copulador que tiene capacidad eréctil. El, Recordemos que los genitales femeninos también tienen capacidad eréctil, pero su capacidad eréctil es limitada en el sentido de que en el varón el volumen y el tamaño puede variar de manera considerable en algunos varones. Algunos varones pueden tener el, el, el pene de un tamaño X y cuando entra en erección, lo único que varía es su volumen, pero su longitud permanece del mismo, igual a como estaba anteriormente. Y en otros casos, como es en la mayoría, el pene cuando no está en erección tiene un volumen y una longitud menor a la que presenta cuando está en estado de erección. Esas son algunas variaciones que puede sufrir este órgano
con capacidad eréctil que es el pene. Entonces vamos a ver lo que son los testículos y el epidídimo. En cuanto al testículo, vamos a ver que es un órgano que tiene forma ovoide, como se ve aquí, ¿verdad? Tiene forma ovoide, es blanco ligeramente a sus lados, brillante y liso. Y también tiene cara. Presenta una cara que mira hacia el plano medio, que es la cara medial, y una cara lateral. También presenta bordes y extremidades. Lo que nos interesa aquí son las extremidades superior e inferior. Y el epidídimo, ojo, el epidídimo está ubicado sobre el borde póstero superior. Aquí está. Este es el borde póstero superior y el epidídimo está ubicado allí en ese borde. El epidídimo también tiene una serie de partes. Como vemos aquí, tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola que luego se continúa con el conducto deferente. Aquí vemos un corte sagital del interior de un testículo para ver sus partes constituyentes. Por ejemplo, aquí observamos, aquí arriba observamos, esto sería la cabeza del epidídimo. Ojo, que no es el testículo, esta es la cabeza del epidídimo. También podemos observar en esta imagen, aquí abajo, esto sí corresponde a lo que es el testículo. Y tenemos estas pequeñas lagunillas que ven acá en el testículo, separadas por unos tabiques fibrosos, como se pueden ver aquí, ¿verdad? Estos tabiques fibrosos son los tabiques testiculares. Y esta capa fibrosa que se ve aquí afuera en color blanquecino, de donde salen estos tabiques para dividir estos lobulillos, esto es lo que se conoce como capa vaginal de la túnica albuginea. Esto que está aquí, ahí en color blanquecino. Y también aquí en esta imagen podemos observar en este extremo cerca de su polo inferior. Esto es la cola del epidídimo. Cola del epidídimo y acá estaría su cuerpo. Entonces tenemos acá el epidídimo, tenemos su cabeza, su cuerpo y su cola y el testículo aquí abajo en la imagen. Esta parte central del testículo, que está perforada por una serie de vasos sanguíneos, es lo que se conoce con el nombre de mediastino testicular. Ese es el nombre que recibe. También en esta imagen podemos ver aquí arriba, arriba de la cabeza del epidídimo, hay una pequeña cavidad que se llama cavidad vaginal. Se llama cavidad vaginal porque la túnica que la envuelve, la capa que la envuelve, es la túnica vaginal. Entonces, esa cavidad se llama cavidad vaginal. También aquí abajo vemos el saco del epidídimo en este caso. Y en la parte inferior, acá, tenemos lo que sería la capa parietal, esta que está más por fuera, es la capa parietal de la túnica vaginal. Fíjense en este detalle. Acá tenemos a la túnica parietal de la vaginal que luego se repliega y entra en contacto con íntimo con el testículo a través de esa capa que es justamente la túnica vaginal. La constitución anatómica está la túnica albuginea, el tejido propio y una serie de tubos pequeños que son los túbulos seminíferos.
Es importante destacar que esta túnica albuginia se llama así porque tiene un color blanquecino. Esta es una membrana fibrosa que contiene unos haces entrelazados y es de naturaleza colágena, son fibras colágenas. También eh, podemos decir que se trata de un tabique vertical que es incompleto. Esta túnica albuginea rodea al testículo y envía tabiques conectivos que van desde el mediastino testicular que vimos recién en la imagen hasta la superficie. Esos son los tabiques testiculares que, como habíamos visto, limitan una serie de pequeños lobulillos que se llaman lobulillos testiculares. Y ahí adentro de esos lobulillos es donde se localizan, y adentro es donde se localizan los túbulos seminíferos. Finalmente tiene un tejido propio. Ese tejido propio, ahí nosotros tenemos células espermatogénicas, que son células que van a originar a los espermatozoides. Y también hay células que le dan sostén, como las células de Sertoli. También están las células intersticiales, las células de Leydig, que estas son células que dan ese origen eh, de glándula de secreción interna, como habíamos visto anteriormente. También tenemos los túbulos seminíferos. Acá tenemos dos tipos de células de sostén y las células espermatogénicas. Estos túbulos seminíferos, están aquí adentro en cada lobulillo, son unos túbulos contorneados, dan una serie de vueltas, tienen un trayecto que es vivoreante o sinuoso, como también se dice, ¿verdad? Y em, estos túbulos seminíferos van a van a transformarse luego en unos tubos o conductos rectos que desembocan en la red testicular. Entonces, de ahí es donde van a partir aproximadamente unos 20 conductillos, una serie de 20 conductillos que se van a llamar eferentes. Esos conductillos eferentes son los que van a desembocar aquí en, en el epididymo. Eso va a recorrer la cabeza y va a recorrer la cola. Y finalmente vamos a tener su continuidad con el conducto deferente. Entonces tenemos los túbulos seminíferos contorneados. Estos túbulos seminíferos rectos desembocan en la red testicular. De la red testicular salen estos pequeños conductillos denominados eferentes que van al epidídimo. Entonces, ese es el trayecto que van a seguir también los espermatozoides, acá desde su lugar de la génesis de ellos. Mm. Aquí también vemos un testículo y la serie de envolturas que presenta alrededor. Por ejemplo, tenemos la capa más superficial, que es la piel en este caso del escroto o escroto. Tenemos una capa de tejido muscular liso que se llama dartos, una capa de tejido subcutáneo. También tenemos aquí a la fascia espermática externa, que está aquí en color un poco más oscurito, fascia espermática externa. También tenemos aquí adentro, esta es la capa parietal de la túnica vaginal. Y este espacio
entre la capa parietal de la túnica vaginal y esta parte interna, que es la capa visceral de la túnica vaginal. Aquí este espacio es lo que se conoce con el nombre de cavidad de la túnica vaginal. Y luego está ya el tejido propio del testículo, con la serie de elementos que vimos anteriormente. También podemos observar que la piel, el escroto, presenta una serie de pliegues transversales. Acá tenemos glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y también pelos. Podemos observar también aquí externamente que el testículo está ubicado a la izquierda, está ligeramente más bajo, ¿verdad? Generalmente es así. Se puede presentar así o también puede ser al revés o pueden estar a la misma altura. Eso es un dato que no es menor, que eso el médico experto en estos órganos genitales es lo que va a determinar si hay o no alguna enfermedad o algún defecto congénito o en su caso es una situación normal. Y se extrae toda la piel. Podemos observar aquí, por ejemplo, vamos a ubicarnos. Esta es la bolsa escrotal derecha, la bolsa escrotal izquierda. Observamos aquí en color rojo, este es el dartos que habíamos mencionado recién. También hay otra capa acá longitudinal que se llama fascia cremastérica, es donde está ubicado el músculo cremaster. El músculo cremaster que también cuando se contrae puede elevar el testículo de uno o de otro lado. Y aquí al lado izquierdo vemos que se hizo una incisión para poder ver el contenido. Y lo que se ve aquí, esta parte es la capa parietal de la túnica vaginal. Eso es lo que podemos observar ahí. Vemos al testículo y al epidídimo en la parte superior. Más arriba, acá en esta incisión que se hizo, se puede localizar aquí arriba al conducto deferente. Eso es lo que se observa allí. Entonces, podemos decir que esta parte donde está ubicado el darto y el cremaster, esto es lo que se conoce como la fascia espermática externa. Un detalle importante sobre el, el origen de la irrigación del testículo es que proviene de una arteria que se llama arteria cremastérica, que es rama de la arteria eh, epigástrica inferior, que es la que acompaña al cordón que está fuera del cremaster. Esa es la irrigación, en este caso del escroto, ¿verdad? También las arterias testiculares o espermáticas, que son específicas para el testículo. En esta imagen observamos lo que ya vimos, que es el testículo, el epidídimo, el conducto deferente. Esto es lo que habíamos llamado parte de las vías espermáticas. Siguiendo con ese mismo orden, vamos a pasar a lo que son las vías espermáticas en sí, que son, para recalcar, el conducto deferente, la glándula vesiculosa, también conocida como vesícula seminal, y tenemos aquí el conducto
eyaculador que luego se continúa con la uretra, o desemboca, mejor dicho, en la uretra, en este caso en la uretra prostática. Este conducto deferente es un conducto cilíndrico, es firme y en su terminación, como podemos observar aquí en aquí se inicia, va recorriendo, sube y en esta terminación presenta una pequeña dilatación que se llama ampolla del conducto deferente. Ahí está ubicada entonces la ampolla del conducto deferente. ¿Dónde comienza? Comienza aquí, en la cola del epidídimo, el cual es simplemente su continuación. También es importante señalar que el conducto deferente alcanza el anillo superficial del conducto inguinal o del canal inguinal. Y también eh, desciende hacia atrás medialmente y luego se ubica detrás, como se ve aquí, detrás de la vejiga urinaria. En esta imagen podemos observar cómo el conducto deferente eh, pasa por delante, fíjense ustedes, de la uretra. Delante de la uretra izquierda y derecha respectivamente hace un giro en U, baja y presenta aquí esta dilatación que es la ampolla del conducto deferente. Para unirse luego con el conducto de la glándula vesiculosa y formar el conducto eyaculador. Aquí podemos observar esto que ustedes ven aquí, es la vejiga urinaria que está por delante, por detrás y por arriba están las glándulas vesiculosas. Fíjense cómo el conducto deferente le abraza en el polo superior la glándula vesiculosa. Y aquí vemos mejor un corte de la ampolla del conducto deferente, la glándula vesiculosa y la unión entre ambos para formar el conducto eyaculador que va a desembocar en, en la pared interna de la uretra prostática, como vemos aquí. Esto que se ve aquí abajo, esta es la uretra prostática, este es el colículo. Aquí se ven los pequeños orificios de los conductos eyaculadores. Ese es todo el camino que que van a seguir los espermatozoides. Un detalle importante de de esta glándula vesiculosa, las glándulas vesiculosas, es que debido a su función secretora, estas glándulas van a producir aproximadamente el 70% del líquido seminal. Entonces, de ahí que también se le conoce como glándulas seminales. O sea, es una glándula bastante importante. Es, tiene forma alargada, es alargada, aproximadamente tiene unos 4 centímetros en forma de pera o piriforme. Tiene una extremidad superior que es ensanchada, como se observa aquí, una extremidad inferior que también se llama cuello, del cual aquí va a salir el conducto excretor, que se une con el conducto deferente y aquí se forma el conducto eyaculador. Aquí vemos la glándula vesiculosa de manera esquemática, la ampolla del conducto deferente, el conducto eyaculador. Este conducto eyaculador tiene un trayecto corto,
de unos aproximadamente 20 milímetros de largo en el adulto. Ah, Ahora, ¿dónde desemboca ese conducto eyaculador? En la pared posterior de la uretra prostática, como lo vimos en un apartado posterior. Pasamos a ver el pene, que es el órgano sexual masculino. Tiene capacidad eréctil, situado, como se puede observar aquí, está por delante de la sínfisis del pubis, perdón, y encima del escroto. Esa es la ubicación que presenta el pene. El pene y el escroto forman los órganos genitales externos del varón. Ojo con ese tema. Esos son los órganos genitales externos, de los que se pueden visualizar. Cuando el pene está en estado de erección, entonces ese es el- la forma en la cual el miembro es apto para la función sexual para la cual está diseñado. El pene tiene forma de cilindro o forma cilíndrica, como podemos observar aquí. Ya dijimos, está ubicado delante del escroto. Es móvil libremente y tiene una longitud aproximada de entre 10 a 12 centímetros. Esto es en este estado de placide. Estas dimensiones también pueden variar ligeramente en algunos casos. Cuando el pene está en estado de erección, allí es donde aumenta el volumen y también aumenta su longitud. También esta longitud es variable y pueden haber penes que son muy pequeños por debajo de los 8 centímetros en estado de erección, lo que se conoce como micropene, o los penes que están por arriba de una longitud de 18 centímetros se llaman macropenes. En ambos casos, tanto en el micro como en el macropene, en ambos casos se dificulta mucho el acto sexual. En el caso de que sea muy pequeño, dificulta el roce, y en el caso de que sea muy grande, eso puede provocar lesiones en los órganos genitales femeninos hasta producir infección y volver un acto sexual placentero en una situación dolorosa. En el pene también es importante distinguir una serie de partes. Tenemos una extremidad proximal, que es lo que se conoce como raíz del pene. Tenemos aquí un ligamento suspensorio, que fíjense, está fijado aquí a lo que es la sínfisis del pubis. Tenemos un cuerpo que tiene, habíamos dicho, forma de cilindro. Tiene una cara superior, que está marcada aquí, una cara superior. Tiene una cara, em, perdón, esta cara superior, también a esta cara superior, se le conoce como cara dorsal, ojo, se le conoce también como cara dorsal. Y la cara inferior se le conoce también como cara ventral. La extremidad distal está formada por esta dilatación que se denomina glande, que está rodeada por tegumentos del pene y que en este lugar constituye lo que se conoce como prepucio, que vamos a ver enseguida. Aquí observamos a la extremidad distal.
Esto es lo que corresponde al glande. Este es el glande del pene. Esto es su cara dorsal y esta es su cara ventral. Recordemos, la cara dorsal es la cara superior y la cara ventral es la cara inferior. Aquí nosotros podemos observar en el medio un pequeño orificio alargado, que es el orificio externo de la uretra, el meato eh, urinario externo. También posee una base, aquí arriba en esta imagen, una base que se denomina corona. Eh, Esta corona, como ustedes pueden ver aquí en esta vista, se puede observar que la corona se conecta con esta piel que cubre al pene, que es el prepucio. Y allí se forma un surco que se denomina cuello del glande o también llamado surco valano prepucial. Fíjense que en la parte central, aquí podemos observar que hay un pequeño septo, un pequeño septo o tabique, que es lo que forma el frenillo prepucial. Entonces, esa piel va a estar conectada de esta forma y va a formar un capuchón que va a cubrir, un capuchón cutáneo que va a cubrir el glande. En cuanto a lo que es el prepucio, que es este pliegue de piel, este tegumento, forma una especie de manguito alrededor del glande. Y su parte interna es mucosa. Este también es un detalle importante, ¿verdad? En este corte sagital podemos observar a la extremidad distal. Aquí vemos al glande revestido por el prepucio. Vemos cómo ese prepucio, esa piel, está constituida por una capa de epidermis, también una capa muscular que es el dartos, una fina capa de tejido eh, subcutáneo, ligeramente cerebro adiposo. Y en el interior, aquí vemos el glande pintado en color azul. Vemos aquí abajo, esto representa al cuerpo esponjoso, que vamos a ver enseguida qué es para qué sirve. También tenemos que ver que el, el pene está constituido por una serie de capas. Como vemos aquí, está la piel superficialmente. Tenemos aquí debajo tenemos el dartos. Luego tenemos esta capa que tiene una serie de trabéculas. Esta es la fascia superficial del pene. Luego tenemos otra capa que está marcada aquí. Acá voy a seguir para que puedan identificar. Esta capa va un poco más delgada, pero más compacta, que es lo que se llama la fascia profunda. Esta es la fascia profunda. Fíjense en este detalle que aquí esta es la parte dorsal del pene y esta es la parte ventral. Aquí en la parte dorsal vemos dos venas, una vena dorsal superficial del pene que es esta. Que esta vena en algunos varones se puede observar debajo de la piel. Y debajo de la fascia profunda tenemos la vena dorsal profunda. Y también aquí a los costados tenemos la arteria dorsal del pie, aquí arriba. Esto siempre es debajo de la fascia profunda. Luego
Continuamos hacia adentro y tenemos esta capa blanquecina que es la túnica albuginia o del cuerpo o de los cuerpos cavernosos en este caso, o cuerpos cavernosos derecho e izquierdo. También vemos aquí que en la parte central tenemos una arteria, es la arteria profunda del pene, a través de la cual estas pequeñas lagunillas, una pequeña esponja se va a llenar de sangre para producir el fenómeno de la erección. También aquí debajo de ambos cuerpos esponjosos, como en forma de V corta invertida, vamos a encontrar este espacio donde le ubicamos al cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso que es único y fíjense ustedes, está atravesado en la parte superior, ojo, en la parte superior, por la uretra esponjosa o penea, que es donde va a salir la orina y también el semen. Y a los costados tenemos estas arterias que son las ramas anteriores de la arteria del bulbo del pene. Entonces, desde allá, desde la raíz, vienen estas arterias que van a llenar también de sangre estas cavernas van a aumentar su volumen en la erección. En esta imagen, esta es la raíz del pene o el bulbo del pene. Acá podemos ver en color azul, acá abajo esta parte engrosada, es el bulbo del pene. Aquí tenemos el cuerpo esponjoso, los cuerpos cavernosos a los costados en color lila. Y también aquí en la parte inferior se observan las raíces de los cuerpos cavernosos. Este anillo que se ve aquí, este anillo fibroso, fíjense que une los cuerpos cavernosos esponjosos a su alrededor. Este es el ligamento, parte del ligamento suspensorio del pene. Aquí también en esta imagen podemos observar algunas venas importantes del pene. Por ejemplo, aquí abajo tenemos esta vena dorsal, el nacimiento de la vena dorsal del pene con todas sus ramificaciones. Eh, un tema importante es que esta vena se encuentra debajo del tejido celular subcutáneo y está ubicado por arriba, como se puede ver aquí, ¿verdad? Por arriba de esta capa que es la fascia profunda del pene. Esta sería la fascia profunda del pene. Esta que está representada aquí es la fascia superficial. Entonces, esta vena dorsal está entre ambas fascias. Todo esto está cubierto por tejido celular subcutáneo y la piel. Y finalmente, debajo de la fascia profunda tenemos a la vena dorsal. Y un poco más abajo tenemos a los cuerpos cavernosos y abajo el cuerpo esponjoso con la uretra que le atraviesa. Estas venas que vemos aquí abajo en la parte inferior son las venas del bulbo del pene, que al igual que la arteria proviene también de esa misma zona. Aquí nosotros observamos un corte eh, sagital mediano de lo que es la pelvis, en este caso la pelvis masculina. Observamos aquí la sínfisis del pubis, la vejiga urinaria, aquí vemos a la próstata, la glándula vesiculosa, acá vemos la raíz del pene, vemos el cuerpo del pene, eh, el cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso y la uretra que está atravesando, en este caso, la próstata, el diafragma urogenital y también atraviesa el cuerpo del pene hasta su exterior. Entonces, esta es la próstata o glándula prostática. La próstata, junto con las glándulas bulbouretrales, secretan
eh, un líquido que finalmente va a participar en la formación del semen o del esperma. Un detalle importante que me olvidé de mencionar, que es bastante importante, es que aquí en el prepucio existen unas pequeñas glándulas que se llaman glándulas de Tyson, que producen una sustancia que se denomina SMECM, que es lo que vulgarmente se conoce con el nombre de el famoso quesito, ¿verdad? Entonces, eso es producto de la secreción de las glándulas de Tyson. Siguiendo entonces con lo que es la próstata o glándula prostática, vamos a decir que la próstata, como ustedes pueden ver aquí, se desarrolla alrededor de lo que es la uretra. Y la próstata, como ustedes pueden ver, es un órgano genital, pero interno. Y en su posición se relaciona con la vejiga urinaria acá arriba. También tiene una cápsula que se llama cápsula prostática y es de naturaleza fibromuscular. Un detalle interesante es que la próstata genera aproximadamente el 20% del volumen del semen. La próstata está ubicada, como podemos ver en esta imagen, debajo de la vejiga urinaria. Está detrás de la sínfisis del pubis y delante del recto, que está aquí, ¿verdad? Está encima de la membrana perineal y el espacio perineal profundo, que es lo que se conoce como diafragma urogenital. Eh, la próstata mide aproximadamente 3,5 centímetros en su base y 2,5 centímetros en su dimensión vertical y anteroposterior. Y apenas pesa 18 gramos. Entonces, esa es la próstata. La próstata también presenta una cara anterior, presenta una cara posterior o también llamada comisura, perdón, una cara posterior. Y también tiene caras que miran hacia abajo y hacia los costados, que son las caras inferolaterales. Tiene una base que es superior y también tiene un vértice que es inferior. Es firme y elástica y en el niño es muy rudimentaria. Se empieza a desarrollar en la pubertad y a partir más o menos de los 50 años sufre una involución fibrosa. Es un proceso fisiológico que se da. La próstata está envuelta por la cápsula prostática que es fibrosa y se adhiere al tejido glandular. Emite también una serie de prolongaciones hacia el interior. Aquí observamos el interior de la próstata, donde podemos ver la uretra prostática. Allí en el medio, aquí identificamos al folículo seminal que habíamos visto que tiene un orificio central, el utrículo prostático. También vemos su relación con el recto, con la glándula vesiculosa, con la vejiga urinaria y con la sínfisis del pubis. Y abajo tenemos el diafragma urogenital. En esta otra imagen vemos más de lo mismo, la vejiga urinaria, aquí vemos la uretra prostática, aquí está la próstata, la glándula vesiculosa y el conducto eyaculador que desemboca a los lados del utrículo prostático en el colículo seminal, como vimos recién.
En esta otra imagen vemos la próstata también de frente, pero incidida en su parte media anterior y podemos ver el interior donde se ve el conducto de la uretra. En este caso es la uretra prostática. Vemos, por ejemplo, este pequeño orificio que está acá, que es el utrículo prostático. Esto está montado sobre el folículo seminal. Esto que nosotros observamos acá, esta es la pared posterior de la uretra. Más abajo observamos a las glándulas bulbouretrales, las glándulas bulbouretrales que están por encima y un poco por detrás del bulbo del pene, en la raíz del pene. A los costados vemos los cuerpos cavernosos, izquierdo y derecho respectivamente. También podemos observar cómo el conducto secretor de la glándula bulbouretral termina en la cara posterior de la uretra peneal. Entonces, estos son algunos detalles de estas glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Eh, Estos son entonces algunos detalles que se presentan en este órgano importante.